Bienvenidos al espacio Energías y Misterios de Radio Despí en el 107.2 de vuestra FM. Hoy, en este programa de Energías y Misterios, un servidor, David Flor, y también nuestro amigo Juan Carlos Chávez del Grupo Criptos, os vamos a traer un tema que seguramente se ha hablado muy poco en los medios de comunicación y que seguramente muy poquito de vosotros conocéis. Hablamos de los cambios temporales o los arrastres del tiempo. Hablamos, por ejemplo, de un caso muy conocido, que es la niña de las peras. Una niña que un día se fue a buscar peras en el barranco Badajoz, en Tenerife, y que totalmente desapareció durante más de 10 años. A los 10 años regresó a su casa, picó a la puerta y al abrir la puerta su padre no se lo podía creer. Era esa niña que había desaparecido hace 10 años con la misma ropa, de la misma edad y la misma cera llena de peras. Ella dijo que unos seres de luz, cuando se quedó dormida en un árbol, la habían cogido y la habían llevado a un subterráneo con una escalera muy larga, que estuvo 5 minutos y se fue porque creía que le iban a castigar y fue directamente a su casa. Según ella, pasó una hora, pero realmente pasaron 10 largos años para toda su familia. Una historia que se habla en Tenerife, se habla de ese barranco Badajoz y son muchos los investigadores que han ido a investigar este caso. Y hablamos de eso, de esos casos temporales que nos desvían a otro tiempo o a horas más tarde del sitio donde estamos y donde nos hallamos. Unos casos que seguramente ustedes han escuchado, pero nadie se lo ha explicado. Y nosotros desde aquí vamos a intentar poner luz a esas nieblas, a esos túneles y a esos desfases temporales que no sabemos por qué se producen. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Vamos haciendo. ¿Has escuchado este caso, no? De la niña de las peras. Bueno, ya he comentado anteriormente que me llama la atención porque no conocía el caso. No conocía el caso, bueno, he estado mirando, y voy mirando y tal, y bueno, parece ser que está tratado como un elemento que podría ser una paradoja espaciotemporal o una brecha espaciotemporal. Bueno, últimamente parece ser que están estudiando, sobre todo los astrónomos, posibilidades de que, bueno, o estemos cruzando de vez en cuando algún tipo de brecha de este tipo, de brecha temporal, o que estemos, por ejemplo, hablando de zonas en concreto que por lo que sea, por su estructura física o lo que es, o por otras razones, parece ser que se podrían producir este tipo de brechas temporales. Bueno, como tú bien has dicho, el caso se las trae porque, bueno, primeramente que no se ha hablado demasiado. Bueno, supongo que es porque, como he podido estar mirando, observando, es un caso de 1910. Es increíblemente antiguo. Y bueno, pues el caso es eso, el típico que podía ser en su época, en aquella época, lo típico de la niña que se le envía a buscar peras. O sea, se llama la niña de las peras precisamente por eso, porque era lo típico que la niña que se iba con la cesta. Y entonces, pues, en distintos lugares podrían ser peras, naranjas, manzanas o lo que fuera. En este caso, pues, se refiere a un barranco en concreto, el barranco de Badajoz, que le llaman, bueno, pues era una zona de perales. Y entonces, pues, el padre lleva a la niña, bueno, deja ir a la niña, porque es interesante la seguridad que daba en aquel entonces el mundo, ¿no? De dejar a un niño pequeño irse a buscar peras sin el acompañamiento de algún adulto. Bueno, la niña desaparece. Eh, bueno, hasta ahí dices, bueno, pues típico caso de desaparición. Se sabe que Guardia Civil y servicios municipales y demás estuvieron buscándola.
repasaron incluso cuevas y demás que parece ser que hay en la zona. Y bueno, pues estuvieron meses buscando, o sea, no desistían por lo menos en encontrar el cadáver, porque ya se contaba al final, al cabo de unos meses, Claro. con la posibilidad de que la niña pues hubiera caído en una barranca o en o sea, agujero del terreno. Bueno, al final ya todo se desapareció, pasan los años y el caso es que es interesante porque lo estaba mirando aquí. Al cabo de 10 años aparece la niña, como si tal cosa, con la misma edad, la misma ropa, con el cesto cargado de peras. Y claro, ella llega a casa, como claro, para ella no ha pasado el tiempo. Y claro, llega y su padre, pues bueno, le da un patatús de la época, o sea, se queda alucinando. Y bueno, pues dan parte incluso a las autoridades, que se estudió el caso. Claro, en aquel entonces no estamos hablando de posibilidades de investigación moderna, como podría ser hoy un estudio forense incluso para evitar, por ejemplo, un fraude. Bueno, parece ser que el fraude se descarta porque la misma familia reconoce totalmente a la cría, además con fotos, hay unas ciertas fotos de la época. Y entonces, pues claro, la niña, pues por alguna razón, ella, bueno, lo comentas por aquí, eh, a ver, algo de luces, ¿no? Bueno, a ver a ver, es así, es que estaba mirando. Tú Sí, sabes, por ella dice que ejemplo, más o menos has unos leído, seres de luz la acompañaron hasta sí, abajo del túnel, le hicieron bajar una larga escalera y que, bueno, pasó una hora y ella se fue porque estaba sufriendo que la familia, pues, sufriera, ¿no? Y, bueno, y así recordaba esos seres de luz que los podemos ligar con el caso OVNI también, ¿no? Porque evidentemente, quién sabe, ¿no? Es una cosa muy rara. Es muy parecido también, Juan Carlos, a lo de la niña de las vallas. Es una historia casi paralela también, la niña de muy las parecido. vallas. Pasó Sí, absolutamente lo mismo. Y luego también tenemos ese famoso avión que se cree que es más un bulo que una historia real, que es el Pain America, que desapareció un avión durante 30 años y luego aterrizó sí, en la misma pista de aterrizaje, ¿no? Con aquellas vestimentas antiguas y todo eso, ¿no? Claro, evidentemente, hay muchos casos de ese tipo de desapariciones y apariciones en esta época. Habría que mirarlos mucho con lupa todos, pero sí que es cierto que hay casos curiosos como aquella alemana que cruzó la niebla y apareció en la otra punta de Europa 10 segundos después y a una escala horaria de 7 y 8 horas. O sea, es que sí, claro. es muy curioso estos casos, Juan Carlos. Mira, yo estoy buscando un caso en concreto, porque sé que está en una revista que tengo de estas acumuladas de los años 70, 80. Y sé que hay un caso del año 74 en Andalucía, ahora no recuerdo si Granada o Córdoba, de una familia bueno, pues fin de semana, ha pasado el fin de semana, es domingo, bueno, lo típico de domingo, pues ves a casa y entran en una niebla, en la niebla y bueno, al cabo de un rato, la niebla empieza a disiparse. Y el hombre, pues claro, alucina, o sea, está alucinando porque no reconoce la carretera. Dice, ya me he desviado o a ver dónde narices he parado. Bueno, pues sigue por la carretera, unos kilómetros, bastantes kilómetros, porque no encontraba ni siquiera casas y era todo un páramo, hasta que llega y bueno, ve a lo lejos pues una gasolinera. En esa gasolina le llama la atención que, claro, en el año 74, aquí en España solo teníamos las marcas oficiales, ¿vale? Que, bueno, pues podía ser Ertoil, por ejemplo, Camsa, Cepsa o Repsol. Sobre todo Camsa, Cepsa eran las mayoritarias. Pero se encuentran con una gasolinera que es independiente, que tiene un nombre que ellos no reconocen. Bueno, paran allí. Mire, que es que nos hemos desviado. Nosotros estábamos Córdoba, por cierto, era Córdoba. Porque ellos dicen la palabra Córdoba
Y resulta que el de la gasolinera se piensa que es la Córdoba que él conoce. El problema surge cuando resulta que el de la gasolinera se da cuenta de que la Córdoba que están diciendo ellos no es la Córdoba que él conoce. O sea, el problema es que se encuentran en Córdoba, Argentina. O sea, en la niebla se habían trasladado de Córdoba, España, a Córdoba, Argentina. Estamos hablando de medio planeta, en cuestión de una hora. Claro, este hombre, en aquel entonces, pues date cuenta de que no existe nada de móviles, no existe ninguna posibilidad de comunicar. Él no lleva ni siquiera el pasaporte, lleva el DNI típico de la época, porque no, o sea, el hombre no salía de su país, o sea, de Córdoba, España, y tiene que contactar con la embajada de España en Argentina. Bueno, él tiene que dar explicaciones dónde narices te han metido, porque él trabaja al día siguiente, y él tiene que dar explicaciones de cómo narices has aparecido en Argentina. Al día de hoy el hombre pues no no ha podido dar explicaciones, solo ha podido recoger y recabar la información típica, ¿no? Bueno, que él entró típica, bueno, iba para casa, se mete en la niebla y cuando sale pues se le encuentra en la trapatiesta. Bueno, también era muy llamativo porque en el año 74, porque sé el modelo, o sea, sé de coche y todo, era un 124, un SEAT 124 de la época. Un, 430. un 1430. Y entonces, pues claro, es un coche que en Argentina no es tan reconocido en aquel entonces. Con lo cual, datos de estos están ocurriendo. También hay un caso en aviación que ocurrió en las Bahamas, eh, de un piloto que está acostumbrado a hacer Bahamas a una isla en concreto y el recorrido siempre se hace en una hora. Él lleva una Cessna, o sea, lleva una avioneta. Él pilota su Cessna, es como un aerotaxi. Y entonces lleva una Cessna C-172 y un día en concreto despega, se mete, intenta, bueno, encuentra una nube, pregunta en torre que si, a ver, que una novedad en el tiempo, si había algún tipo de novedad en el tiempo. Dice, no, no, cielos despejados. Dice, no, no, a ver, yo estoy, o sea, casi estoy entrando en una nube que es tipo convectiva, o sea, una potente, y estoy intentando desviarme, pero me llama mucho la atención que cuanto más intento desviarme para bordearla, parece ser que la nube me está absorbiendo a mí. Bueno, desaparece, pierden el contacto desde la torre, el hombre explica bueno, se mete en la nube hasta que llega un momento en que él piensa que se ha metido en el ojo de un huracán, porque hay grandes fuertes vientos, y entonces resulta que hay un sitio, un espacio en el que se encuentra que la zona pues está más tranquila. Entonces empieza a dar vueltas y él piensa que es eso, que es la zona de calma del ojo de un huracán. Dice, pues esta gente que me dicen cielos despejados y me he metido en el ojo de un huracán, a ver cómo salgo de aquí. En esa que él ve una especie de túnel entre las nubes, que es como una especie de sifón, y coge y dice, yo tengo que salir. Y entonces se encuentra con que ese sifón lo lleva al exterior de la nube. Lo interesante es que cuando él contacta de nuevo con la torre, resulta que él piensa que está contactando con la torre de origen porque eso le había ocurrido en 18 minutos. Con lo cual él pensaba que estaba más en las cercanías de donde había salido que no en el destino, que le faltaban todavía 40 minutos. Casi 40 minutos, 30 minutos, 35. La sorpresa cuando se pone en contacto la torre, y es la torre de la siguiente isla. Entonces, pues dice, oye, que se conocen además, pero ¿a qué hora has salido tú? Dice, yo he salido a la hora de siempre, he salido a tal hora y ahora, ¿dónde estoy? Dice, mira, estás a punto, dice, en pocas millas estás a punto de encontrar el aeropuerto,
le dan las coordenadas y todo, las órdenes, y él aterriza con toda la normalidad del mundo. Claro, le hacen hacer un informe, por tanto, claro, que él se ha adelantado 40 minutos, o sea, ha hecho un vuelo de 1 hora en 18 minutos. Entonces, pues el informe, pues claro, él no puede dar explicaciones. O sea, él explica lo que le ha pasado y Santas Pascuas. Entonces, estamos ante también otro tipo de caso digamos, este bucle espaciotemporal, ¿no? Mira, para terminar, explicaré, por ejemplo, ya lo sabes y tal, el caso que me ocurrió con mi mujer, o sea, con la familia, íbamos 2 coches. Salimos de distintos sitios, o sea, mi hermano, por ejemplo, sale con su coche, un coche potente, sale de Castelldefels y a la misma hora salgo yo de Piera, o sea, estamos a una diferencia de 50 kilómetros. Pues como siempre, o sea, yo, por ejemplo, a cierta altura del viaje, pues yo suelo llamarlo y decir, oye, pues mira, ya llevamos casi 1 hora, ¿dónde estás? Dice, mira, estamos prácticamente en la vertical del área de descanso del Montseny. Y digo, pues mira, vamos a parar y tal. Dice, no, nosotros no paramos porque llevamos buen ritmo y así llegamos. Y digo, vale, pues si llegáis vosotros primero, ya empezáis a hacer la carnaza, o sea, la comida, porque era un día festivo. La barbacoa era un día festivo. Bueno, yo hablando con mi mujer, digo, qué mala suerte, solo en la carretera, en la autopista, solo en la autopista, y una niebla de puré de guisante. Y estamos hablando, y lo llamativo es que resulta que cuando salgo de la niebla, prácticamente como se disipa totalmente, estoy ya en la Yunquera. Y se lo digo a mi mujer, digo, coño, qué bien ha ido el viaje, que no me he dado ni cuenta del tiempo. Digo, mira, ya estamos aquí y tal. Total, llego a casa de mi hermana, donde hacemos la barbacoa, le digo, ¿y mi hermano dónde está? No, no, si todavía no ha llegado. Total, lo vuelvo a llamar, digo, a ver, ¿dónde estás? Dice, no, yo estoy todavía a la altura me faltan todavía como 40 kilómetros para llegar a la Yunquera. Digo, pero si yo ya estoy en casa de la hermana. ¿Tú qué has hecho? ¿Cómo narices me has adelantado a mí? Claro, él con su coche, a mí me has adelantado. Al día de hoy, yo lo único que sé es que el tramo fue tranquilo. Hablábamos mi mujer y yo, precisamente estábamos hablando de espacio-tiempo, o sea, para amenizar el viaje, porque ya digo, es de esos viajes extrañamente tranquilos en el que no te encuentras tráfico habitual que suele haber para tirar para Francia. Bueno, y al día de hoy no lo puedo explicar. No, o sea, no tengo ninguna sensación de decir, pues no he sido abducido. O sea, yo no tengo ninguna referencia que yo recuerde, ni mi mujer ni nadie de los que íbamos en el coche. Con lo cual, este tipo de fenómeno, pues claro, o sea, va ocurriendo. Pero claro, hay 2 tipos de fenomenología. O sea, la niña de las peras, por ejemplo, o casos parecidos. Estamos hablando de algo que ocurre, digamos, cada X tiempo en el lugar, y si tienes la mala suerte de que estar allí te afecta, o por ejemplo, como en estos casos, algo que aparece, ya sea, o sea, sí, siempre suele ser como una especie de niebla, una nube, o sea, si nos fijamos, hay elementos que son la humedad, hay un campo magnético, hay algo lo que sí que notamos, yo por ejemplo noté, y se lo dije a mi mujer, sensación de estar pesado. No dolía la cabeza, o sea, no era dolor de cabeza, pero era sensación esa de pesadez, ¿no? Sí, y era raro porque mi mujer, por ejemplo, puede sufrirla de vez en cuando y tal, pero yo es muy difícil que lleve la cabeza pesada, ¿no? De ese tipo. A no ser que me haya puesto finolaína, como digo yo. No, eso no suele ocurrirme. Con lo cual, ese tipo de elemento es transitorio.
yo he estado mirando y preguntando y tal, precisamente para poder definir si eso ocurre o ha ocurrido a más personas en ese mismo tramo. Estamos hablando de un tramo que a ver, son aproximadamente unos 70-80 kilómetros, porque es Montseny hasta prácticamente la Junquera, unos kilómetros antes de Figueras, bueno, prácticamente a la altura de Figueras. Con lo cual son cosas que son interesantes bueno, pues llevarlas adelante, de preguntar, de estudiarlas. Yo sé que va a ser difícil, o sea, es difícil de recabar información, aunque sean las redes, las famosas redes, que todo esto, las redes están y que todo el mundo se comunica. Es muy difícil que podamos encontrar otro tipo de fenomenología que esté basada en este tipo de lugares. En el caso de la Niña de las Peras no estamos hablando de una niebla, estábamos hablando de un agujero, una especie de agujero, y un señor que iba vestido de blanco. Que es interesante porque en ningún sitio he visto que sea una túnica, ¿no? No, o sea, era un señor vestido de blanco. Señores de luz blancos, sí. Sí, sí. ¿No? O sea, Y mientras que en otros casos. hablaba de hombre de casi 2 metros de alto, o sea, imagínate. O Sí, sí, sea, sí. es exagerado. Otra cosa que a mí me viene a la cabeza en estos casos, Juan Carlos, podríamos estar sobre casos no de paradoja temporal, sino de anillos de gusano, de túneles de gusano, de desdoblamiento del tiempo. Einstein esto lo tocó mucho, el desdoblamiento del tiempo, los anillos de gusano. ¿Podría ser que existieran esos anillos de gusano o esos portales que nos lleven a otros sitios, a otra época, e incluso podríamos viajar en el tiempo a través de ellos? ¿Podría ser posible? A ver, según la física cuántica, sí que es posible, ¿vale? Por tanto, que incluso ya se está, digamos, desarrollando los cálculos que explicarían o darían como resultado que una realidad no tiene por qué ser una realidad, sino que igual estamos viviendo 18, 20 realidades a la vez. Sí. ¿Vale? Con lo cual, que se puedan producir algún tipo de fenomenología, así tipo agujero de gusano. A ver, todavía, como no sabemos exactamente cuál sería la mecánica o el funcionamiento de un agujero de gusano, sabemos o podríamos, digamos, elucubrar con el resultado, ¿no? El resultado es un viaje espacio-temporal hacia adelante o hacia atrás, porque sí que ha habido casos también de elementos que como que han entrado hacia atrás, o sea, se han adelantado o han ido hacia atrás hacia el tiempo, y luego lo han solucionado y han vuelto a su espacio, digamos, o espacio-tiempo normal, el habitual. Luego también tenemos, por ejemplo, y es uno de los grandes fracasos, entre comillas, escondidos de Einstein, que es el caso el experimento Filadelfia, el Eldridge. Ajá. El Eldridge, ahí tenemos a un barco que parece sufrir una paradoja o un tipo de fenomenología extraña en el espacio temporal. Y el caso está en que los supervivientes, digamos, o sea, la gran cantidad de supervivientes, sufrieron secuelas importantes y muy diferentes, ¿vale? Porque tenemos nombres y apellidos. Además, tenemos la suerte de informes oficiales de uno de los marineros que aparece y desaparece varias veces durante su vida, en su misma casa, delante de la familia, que se apoya a lo mejor en una pared, atraviesa la pared, desaparece a lo mejor, como en un caso, que desaparece durante un mes y al cabo de un mes lo encuentran a bastantes kilómetros de distancia con la ropa hecha polvo y él no, o sea, él jamás pudo explicar lo que realmente le había pasado. Y no lo puede explicar porque en una de estas, es la última que le ocurrió, fue al cuarto de baño, entró en el cuarto de baño, en su casa, con la familia, él volvió, o sea, no a solas, sino con toda la familia, o sea, él va a su baño, que tarda, su mujer
va a decir, oye, ¿cómo te encuentras bien? Y cuando abren la puerta se encuentran con que ya ha desaparecido. En este último caso desapareció ya para siempre porque no se le ha encontrado al día de hoy. ¿Vale? Y estos son un montón de casos, o sea, hay una gran cantidad de casos de este tipo. Estamos hablando de eso, de que el Airreich hubiera fallado en algún tipo de funcionamiento y crease algún tipo de paradoja o agujero de gusano afectando a la tripulación. No sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos, pero ahí, en el caso del Airreich, del barco en sí, es muy llamativo que el Airreich lo venden a Grecia, al ejército griego. Está en servicio 30 y pico años en el ejército griego y cuando lo van a dar de baja, que prácticamente además lo iban a utilizar como blanco para hundirlo, en prácticas, coge el gobierno, o sea, el ejército americano, la marina americana, y lo recompra, se lo lleva y oficialmente ese barco está desaparecido. O sea, o sea, tú preguntas sobre el caso del Airreich, actualmente, o sea, en el caso después de la recompra, y ellos lo único que suelen decir es que está en tal sitio que fue hundido para que sirviera bueno, para el arrecife, digamos, natural, Sí, sí. para los peces y tal. Sabemos por un equipo de investigación americano que hizo, bueno, hizo un reportaje, pero se lo prohibieron y no ha podido ser publicado. Pero ellos han escrito en distintas redes explicando bueno, hablando del caso del hundimiento del El Reich, que ellos han estado en donde dice el ejército que teóricamente está ese barco, y sí que hay un barco hundido, sí que hay unas características ya digo, un arrecife submarino, pero siguiendo la línea de lo que sería el perfil del barco, no encaja. Estamos hablando de que lo que hay ahí hundido es un carguero, no es un destructor, ni una fragata, ni una corbeta, o sea, no, un carguero. Con lo cual, pues, a saber, los Estados Unidos, en cierta manera, pues, siempre han estado guardándose cierta información. El caso es esto, que básicamente, que todo estamos hablando de montón de casos, o sea, es que no son 3, 5. Estamos hablando de infinidad de casos, pero en cualquier lugar del planeta. Cualquier lugar del planeta. Y claro, lo puedes asociar también con 2 o 3 triángulos, digamos, malditos que parece haber en el planeta. Porque no solamente está el Triángulo de las Bermudas, que por cierto, siguiendo, ellos tienen publicado incluso, son los Estados Unidos son la leche, porque publican cada año un calendario de fechas en las que se pide o se ruega que no se navegue en cierta zona, o sea, en un triángulo en concreto. Con eso se ha descubierto de que en los últimos 60 años el triángulo en sí ha ido cambiando. ¿Vale? Se llamaba el Triángulo de las Bermudas porque una de las puntas tocaba las Bermudas, la otra Miami y la otra no me acuerdo qué isla es. Era un triángulo. Hoy en día, uno de los triángulos, o sea, una de las puntas, ni es Miami ni son las Islas Bermudas. O sea, se ha desplazado. Pero el caso es que cada año se sigue publicando. ¿Qué tiene que ver entonces Estados Unidos con el triángulo como para publicar unas fechas? O sea, es como decir, de tal día a tal día hay fiesta grande en el Triángulo de las Bermudas, en este triángulo, no vayáis por allí, que cada uno cargue con su mochuelo. Luego está el Triángulo del Infierno, que le llaman en el Pacífico. También, ese parece ser más fijo. Se habló durante años de piratería, típico lo que podía pasar, ¿no? En su época. eh, Islas, por ejemplo, y lugares que habían sido bastante masacrados con el tema de las guerras mundiales, pero que básicamente luego se ha demostrado de que ni barcos piratas ni nada. ¿Por qué? Porque
primeramente con el ejército o la marina china estamos tratando. Y los chinos eso de la piratería no lo llevan nada bien. Con lo cual lo descartan totalmente. Pero el caso es que cada año hay unas fechas en concreto en las que es peligroso, digamos, navegar. No solo navegar y volar. Hay distintos casos. Por ejemplo, de casi desapariciones. En un viaje del Queen Elizabeth, ¿vale? Yendo la reina de Inglaterra en el Queen Elizabeth en dirección precisamente a Bermudas y a Estados Unidos en visita social, digamos, de Estado, el barco que seguía al Queen Elizabeth entra en el triángulo o sea, entran en el triángulo de las Bermudas, digamos, en la zona, y en un momento en concreto el Queen Elizabeth entra como una especie de banco de niebla que estaban visualizando, pero avisa el barco escolta que va detrás, avisa rápidamente de que den todo atrás, porque resulta que en sus radares el medio barco ha desaparecido. O sea, la nube o lo que fuera, la niebla, pues hacía efecto rebote o lo que pudiera ocurrir, y ante el peligro de poder ir a más, pues se le obliga a tirar todo atrás. El barco no desaparece, bueno, y entonces pues queda como un caso anecdótico, pero que está recogido precisamente en una de las revistas de la época, ¿no? Bueno, está en la revista Mundo Desconocido de Faber-Cásser en su época, de los años 70, y está recogida en una de estas revistas. Con lo cual, a saber, no sé, el solo podemos elucubrar, ¿no? Hay muchos casos. Has tocado el Triángulo de las Bermudas. Es curioso porque allí sí que se habla de un espacio temporal. Hay un caso muy famoso de un escuadrón de aviones que desaparecieron todos en el mismo tiempo. Decían que se habían quedado sin gasolina, pero claro, evidentemente, como un escuadrón entero se pueden quedar todos los aviones sin gasolina. Claro, evidentemente perdieron el contacto por radio todos a la vez. Claro, yo digo, alguno quedaría para hablar, ¿no? Que fueran 10 segundos, 20 segundos, 10 minutos. Y no se han vuelto a encontrar ese escuadrón nunca más. Nunca más se ha No. encontrado en las aguas. Se ha buscado y no se ha encontrado, ¿no? Es curioso. Yo siempre pongo el ejemplo, que por eso cogí un papel, de lo que es un papel agujereado por un bolígrafo. Sí, Si tú agujereas el papel, lo que estás haciendo es creando un espacio temporal entre los puntos. Tenemos el sí, punto A, no sé si se ve el punto A y el punto B, pero al sí, doblarlo, lo que hace que estos dos puntos se junten. Esto es lo que sería un anillo de gusano o un sí, desdoblamiento del espacio-tiempo, ¿no? Y es una forma muy sencilla de explicarla, pero científicamente es eso, un desdoblamiento en el tiempo en el cual dos puntos se juntan al doblarse el espacio, ¿no? Pero podemos, lo que te he dicho yo, ¿no? ¿Podría eso explicar también esos extraños viajeros del tiempo que se han visto, gente que se ha visto, por ejemplo, el famoso caso de aquel hombre que vino en Inglaterra, apareció en Inglaterra no, perdón, en Nueva York, con ropas antiguas, con moneda antigua, con pasaporte antiguo, y que sí, decía que él estaba tranquilamente paseando por su casa y que apareció en una Nueva York 40 años después, ¿no? Y fue atropellado por un coche y bueno, y en la morgue le encontraron todos esos documentos que tenía de hace 40 años atrás. ¿Podría sí. explicar eso los viajes en el tiempo, los viajeros en el tiempo? A ver, hay montones de casos. Mira, en el caso de la niña de las peras, ¿Sí? ¿vale? Que he estado, ahora estoy repasándolo y tal. Eh, una cosa interesante es que ella en cierto momento eh, notó que el clima había cambiado, que hacía calor, ella empezó a sudar y tal, y Ajá. entonces pues dijo, uy, me voy para el pueblo, ¿no? Y bueno, pues ella cuando dice que va hacia la ladera de Gilmar, por ejemplo, de Weimar, eso, de Weimar,
que está a pocos metros, digamos, bueno, está a poca distancia del barranco, o sea, él no se fue muy lejos, y ella ve el pueblo y le sorprende porque resulta que ve carreteras nuevas que ella no reconocía, vehículos que estaban fuera de época, o sea, con camiones más modernos y tal, y que incluso ella veía que el pueblo estaba mucho más grande de lo que era el pueblo que ella conocía, ¿vale? Y al final, pues resulta que entra en terror, ella retorna, incluso se cruzó con una mujer de unos 40 años y entonces pues ella o sea, vuelve aterrada, digamos, y entonces cuando más adelante pues es cuando reaparece en su tiempo. Pero digamos que este señor que la acompaña en cierto momento es el que genera el proceso, es una persona, digamos, que conoce el fenómeno, pero que o sea, a lo mejor por venir del futuro, conocía el caso y sabía dónde tenía y a qué hora tenía que estar para guiar a la niña en cierto momento a volver a su espacio-tiempo. Claro, ya estamos hablando entonces de posibilidades de lo que ya se ha denominado muchas veces de estos viajeros, ¿no? Que saben, o sea, viajeros espaciotemporales, que vengan de un futuro X y que estén generando, pues, bueno, se haya llegado a una tecnología tal en la que puedan hacer como investigaciones, como nosotros, por ejemplo, cuando hacemos una investigación de campo, pues si tú imagínate que llegan a un momento de tecnología en el que dicen, y que creo que ya ha ocurrido, por ejemplo, en las imágenes del asesinato de Kennedy, si se fija, bueno, es muy difícil que se fije la gente, pero en cierto momento, entre el público, bueno, en el donde está la zona de césped, hay una señora que con el tiroteo y ella está de pie, cuando toda la gente que hay a su alrededor está tirada por el suelo y buscando zona de abrigo, zona de seguridad. Y si se fija uno bien, ella está con algo en la mano. Está grabando, sí, está grabando. Está grabando. Está la buena señora grabando con una tranquilidad, una parsimonia. Bueno, y entonces, claro, el problema es, si estaba grabando, ¿por qué luego no recupera el FBI o la CIA, no recupera la cinta de esta señora? Esa mujer desapareció, nadie la ha Esa mujer, encontrado y nadie sabe nadie. quién es. No, no, y es que nadie sabe ni siquiera qué hacía allí, ni de dónde era, ni nadie la reconoció en todo Dallas. Con lo cual, tenemos este caso. Luego, por ejemplo, hay otros casos en los que hay esos errores argumentales. Hay una foto en la que, por ejemplo, pues hay un señor, bueno, hay una cantidad de gente, una muchedumbre allí, ¿no? Y hay un señor que lleva una camiseta y lo que parece ser un teléfono móvil o algo que lleva en la mano, que está fuera de lugar. Incluso las gafas son de un modelo que hasta prácticamente 10 años después no sería inventado. ¿Vale? Lleva una camiseta, por ejemplo, que es del tipo de corte que hasta también 10, 15 años después no tenía que aparecer. Con lo cual, es una persona que está fuera de tiempo. Además, se le nota, ¿no? Dices, a ver, llamativo. Primeramente porque es más alto que los demás, cosa que ya llama la atención. Dices, a ver, escóndete mejor. Y segundo, por el tipo de vestimenta que incluso la gente que había alrededor tenía que fijarse, porque eh, es una época en la que el traje tradicional del hombre era el traje chaqueta. No conocía, por ejemplo, se conocía, por ejemplo, como mucho la ropa de trabajo de la marinería, el famoso jersey de lana que podía ser, por ejemplo. El, el- el sombrero, nunca me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre, por ejemplo, el del marinero, el de Cousteau, el Marsella, no, Marsella, no, ¿cómo le llaman? El sombrero bueno, el gorro de lana de los marineros, tiene un nombre. Es francés, es un nombre francés. Y, o sea que es lo máximo que puedes encontrarte en esa época de
saliendo del traje chaqueta. ¿Vale? Hay más casos, Y hay más entonces, casos, hay más sí, sí, casos. hay un montón de casos. Entonces, Tenemos el caso del boxeador que está boxeando y se ve con una especie de móvil grabando. sí, Tenemos también el caso de una fábrica que sale una mujer con una especie de móvil llamando también. Tenemos una película incluso de Charles Chaplin en el Charles cual Chaplin. tiene una mujer de negro con vestidos raros por aquella época también llamando como si llevara un teléfono móvil. Hay muchos casos y siempre relacionados con un Sí, teléfono móvil o con ropa que no se corresponde al lugar. Es muy, muy claro, curioso. exactamente. Entonces, claro, pueden ser casos de doblamiento del tiempo, casos de viajes en el tiempo inducidos a través de un gusano temporal. Podría ser, evidentemente podría ser. En la ciencia hay mucho por descubrir todavía y la física está todavía en pañales hoy en día. La física todavía está en pañales hoy en día. Sí, sí, No ocurre sé, eso. dime. No, no, que ocurre eso, que estamos ahora, digamos, nosotros estamos ahora en una etapa en la que nosotros sufrimos el fenómeno, Uh-huh. pero que ya quedan registradas bastantes pruebas de que hay otras personas que controlan el fenómeno. O sea, significaría que en cierto momento la humanidad podrá llegar a tener una tecnología para controlar ese fenómeno, ¿vale? Luego hay el segundo tema. Sabemos que, por ejemplo, no es muy avanzado en el tiempo, o sea, no estamos hablando de unos miles de años en el cual el ser humano pues haya sufrido una evolución o un cambio físico importante, por tanto que las personas en sí, o sea, quitando el error sobre todo de la ropa y el calzado, físicamente son iguales. O sea, no pasan totalmente, la mayoría de las veces pasan desapercibidos si no fuera por ese detalle. Ese detalle de tantos errores a nivel de cuando están haciendo o cuando son captados, podríamos también decir o explicarlo de forma que en su momento, cuando ellos estén en su momento, su realidad y espacio temporal, pues a lo mejor no tienen todos esos datos que nosotros tenemos, por ejemplo, de la historia de la humanidad. Si hay cierta cantidad de datos que se han perdido, sobre todo con gente que son investigadores serios y que teóricamente intentan controlar el espacio-tiempo, también significaría de que la humanidad en cierto momento ha sufrido una pérdida importante de conocimientos, de historia, ¿vale? Porque hoy, por ejemplo, y gracias sobre todo a la cinematografía, sabemos perfectamente bueno, películas, y aún así hay ciertos errores, pero películas, por ejemplo, como Titanic, en el que se hace una reconstrucción al 100% al dedillo de hasta el último botón que puedes poner un corchete. No, a ver, corchete había o no había corchete. Era habitual o no era habitual. El tipo de ropa, el traje que llevaban los hombres. Si ya existía lo que era la falsa camisa, esa famosa falsa camisa que se ponían los menos pudientes, pero para parecer, digamos, Ah, sí. más pudientes, ¿no? Y era aquello de claro, en el momento en que se quitaran la chaqueta, pues no había prácticamente, era como una especie de camiseta, pero cortada por detrás, o sea, atada, y parecía una camisa, ¿no? Con su corbata y todo, pero era mentira, o su pajarita. Con lo cual, bueno, pues estamos en dos disyuntivas. El caso de, por ejemplo, de la niña de las peras, porque es como estoy mirando, ¿qué estaríamos hablando? De un señor que, bueno, va vestido de blanco, es llamativamente alto, no solo eso, sino que reluce, o sea, es brillante, pero que sabe perfectamente, o sea, conoce perfectamente el caso. En este caso, por ejemplo, no hay errores. En este caso está argumentado de tal manera de que el hombre sabe perfectamente en qué momento, en qué hora, dónde tiene que aparecer, dónde tiene que dejar de aparecer para llevar a cabo, digamos, la función, que es la de ayudar a esta niña que teóricamente pues, ha sufrido ese lapsus espaciotemporal, que no, o sea, es un salto. En realidad la niña sufre dos saltos, porque uno es como aproximadamente unos 40, 50 años después, con unas carreteras, unos vehículos, un pueblo más grande,
Este señor parece ser que en cierto momento es la persona que le ayuda, o sea, ayuda a la niña a recuperar, digamos, su espacio-tiempo, pero se equivoca en 10 años. O sea, no, o sea, sabe mucho, pero como que hay un desfase, o sea, hay una incapacidad de cuadrarlo a minutos, ¿vale? Sería interesante, ¿no? Porque, bueno, daría pues también un poquito de la explicación de los demás casos. El caso es esto, que ya digo que el caso en este, el hombre se queda, la niña, ya digo, vuelve de nuevo a su casa, pero claro, ya con el desfase de 10 años. O sea, lo que pasa que estoy mirando en distintas partes, pero no sé si tú sabes mm, repercusión posterior porque, sobre la niña. Si Se la niña habla, creció, se olvidó el tema, no lo sé, yo no lo he encontrado nada de... se habla, es que claro, este caso está entre mito, realidad o leyenda, ¿vale? Pero los que hablan que fue un caso real, los que verifican este caso, dicen que ella cuando se quedó dormida en el árbol, buscando peras, Sí, ese ser de luz, alto de 2 metros, vestido de blanco, la cogió y le acompañó hasta abajo un barranco, hasta abajo una cueva, bajando las escaleras, y que allí habían sí, otros seres de luz que hicieron una especie de, como de sardana, como una redonda, y sí, bailaban con cantos raros, y ella pues se asustó, dijo que quería ver a sus padres, automáticamente salió corriendo de la cueva, y fue cuando llegó a su casa que su padre se quedó pues patidifuso, porque evidentemente habían pasado 10 años, la niña seguía igual, tenía la misma edad, la misma vestimenta, con la cesta llena de peras, pero a partir de ahí se pierde la pista de la niña, de la familia, y se pierde cualquier posibilidad de sí, saber qué pasó después, ¿no? Por eso muchos investigadores creen que fue un mito del lugar, que el caso podría haber sucedido, pero que también con el tiempo de los años se hubiera convertido como aquí en Cataluña el Aloma Nasus, ¿vale? El hombre del saco, ¿no? sí, que el a hombre de través, saco, sí. que a través de habladurías de unos padres a hijos se transformó lo que es la realidad de ese suceso, ¿no? Y entonces seguramente que se usaba mucho para asustar a los niños, no vayas al barranco porque allí puedes desaparecer. Claro, evidentemente, aquí en Cataluña tenemos otro caso también, fantasmagórico, que si le quieres Mm, llamar, en el cual todo el mundo se lo cree, y no tiene nada de realidad. Por ejemplo, aquí tenemos pues el famoso caso de Enrique Martín en la Musara. El caso de Enrique Martín, en el cual mm, se habla de la piedra del 666, se habla de la Musara. Lo he vale. repetido Mm, muchas veces. Este caso no pasó en el pueblo, este caso pasó en las antenas, no, mientras estaban buscando rubellones. Pasó en las antenas, que está a 6 metros del pueblo, por tanto el pueblo no tiene nada que ver con la historia. ¿A alguien le interesó poner el nombre del pueblo de la Musara diciendo que allí había una neblina que te transportaba a otro mundo, que había una piedra que ponía 666? A ver, yo he ido muchas veces a la Musara, he estudiado de muy cerca el caso, he hablado con familiares de Antonio Martí, he hablado con familiares de los otros dos testigos, y lo que se habla, lo que se insinúa, es que era un caso de cuernos, hablando claro, era un sí, caso sí, de sí, que ahí, había una mujer por medio de los dos y que fue una venganza por cuernos, ¿vale? Es lo que se sí, habla, sí, pero que no hay ningún tipo de documento que acredite que eso fue una desaparición a otra dimensión como se habla, ¿no? Entonces, claro, si sí, los casos se hablan, se magnifican, y la musara, y la niebla, y en la piedra, y el 666, y el diablo, y la otra dimensión, y tal, claro, la gente se lo acaba creyendo de tal manera que un mito o una historia inventada al final se convierte en una historia real. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado al explicar las cosas, ¿no? Lo de la niña de las peras, yo no soy nadie para decir si pasó o no pasó, si fue real o no eh, fue real.
el mito, la historia existe, nosotros la explicamos, pero si realmente existió, es un caso de desdoblamiento temporal muy claro. Hay otros casos, otros Sí, casos sí, sí. fantásticos, como hemos hablado de los aviones, hemos hablado de las nieblas, hemos hablado de los viajes en el tiempo. Los OPATs, por ejemplo, se podrían meter dentro de este paquete de viajes temporales. Tú lo explicaste muy bien, claro, si yo con un móvil lo pierdo hace 20 años atrás, este móvil de hoy se saldrá, o 1000 años atrás saldrá ahora petrificado, evidentemente, ¿no? Entonces, Claro. todo esto hay que explicarlo muy bien, porque cuando hablamos de estos casos, mucha gente que ignora este tema o desconoce este tema dice, bueno, los fantasmas de siempre, lo que siempre están buscando historias, ¿vale? Entonces hay que explicarlo muy bien, porque estos casos realmente existen, pero hay también que mirarlos con lupa y tejer muy Sí, bien la historia y estudiar y componer cada milímetro a milímetro de esa historia, desgranando todas las voces que han ido al pasado, porque todas las voces del pasado es lo mismo que cuando, por ejemplo, se han hecho pruebas de poner 200 personas en línea y una decirle, oye, han muerto dos. Cuando llega ahí dice, han muerto dos y un herido. Y cuando llega al final resulta que han matado un batallón, ¿no? Es que hay que tener cuidado con sí. todo esto. Perdona, Juan Carlos, perdona, dime. No, 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 voy a parar un momento, un segundito, porque tengo que igual a lo mejor hay alguien en la puerta. Un Vale, segundito. no te preocupes, no te preocupes. Y sigo yo. Es lo que te digo, ¿no? Es que hay que tener mucho cuidado con estos temas porque realmente la gente se emborracha culturalmente de esto, se lo acaba creyendo y a veces es malo, no solamente por el hecho, porque por mucho que lo mitifiquemos, por mucho que inventemos, por mucho que coloquemos encima palabras para adornarlo, lo que hacemos es hacer la mentira más grande, ¿no? Entonces, en caso de investigación, cuando hacemos la mentira más grande y ponemos más cosas de las que hay, lo que estamos haciendo es falsear. A lo mejor una cosa que puede ser muy bonita, un mito que puede ser fantástico y digno de estudio, pero que al poner esos granos de más encima de esa historia lo que hacemos es estropearla y que las personas que ya no creen en estas cosas pues acaben apagando el televisor o acaben diciendo, mira, estos payasos que me están contando, no sé si estás de acuerdo. Mm. Sí, no, en el caso, por ejemplo, de la niña de las peras, lo único que sí que existe es una única fotografía de la niña en cuestión, Sí, pero claro, tampoco eso demuestra nada. demuestra nada. O sea, es una niña normal y corriente con sus zapatitos, su vestidito de la época, 1910, bueno, pero es eso, no demuestra nada. Claro, habitualmente pues se queda como la leyenda, es lo que tú dices. En alguna conferencia he visto a compañeros investigadores hablando precisamente de lo que es la explicación de lo que son las leyendas. Y las leyendas es lo que tú estabas comentando. Si quieres evitar un peligro en concreto y tal, finalmente tienes que crear una historia, porque si no los niños te miran como de medio lado, de soslayo, como digo yo a veces, aquello de diciendo, ¿qué me estás contando? Y si no pones una historia que realmente les entre pánico, el- pues básicamente pues no te van a hacer ni caso. El problema es, hoy en día resulta mucho más difícil, porque hoy la juventud, los niños, pues claro, tú les dices, les cuentas la leyenda de esta, una leyenda como esta, y en lugar de coger miedo salen corriendo a ver, a investigar ellos mismos, a ver si les ocurre algo. Que dices, venga, hombre. Es como, por ejemplo, decir, le cuentan lo de la chica de la curva y ellos se van corriendo a ver si, oye, lo de la curva, no, venga, y salen corriendo. No, hombre, no. Otra leyenda popular. Otra leyenda Es otra popular. leyenda popular, sí, porque la chica de la curva hay en cualquier, o sea, en cualquier pueblo prácticamente, hay la historia de la chica de la curva, ¿vale? Y bueno, pues ya digo, todos estos son tipos de leyendas que, bueno, estamos hablando de una barranca, o sea, un barranco,
con cuevas, con agujeros. Entonces, pues posiblemente en años anteriores o incluso durante siglos ha sido una zona en la que, pues, por desgracia, pues han caído niños, han caído personas, o sea, o que han desaparecido. Claro, en un montón de sitios así, tú puedes hacer 10 años de búsqueda exhaustiva, entre comillas, para buscar a alguien que ha desaparecido. Pero esto lo tenemos aquí al lado también en Montserrat, Pues que la desaparece, montaña que más desapariciones tiene. desapariciones y desapariciones y desapariciones. Entonces, yo te digo claramente, es una montaña que no es que sea traicionera, pero hay que tenerle mucho respeto, porque no es lo que parece. Y yo sé de gente muy profesional, bomberos incluso, que se han visto en apuros a la hora de haberse De metido en meterse una por ahí. ruta y encontrarse con situaciones difíciles. Eh, bueno, son cosas así. Eh, También estamos hablando de Montserrat como un lugar donde se producen, podrían ocurrir este tipo de fenomenología de espacio-tiempo, de espacio-temporal. No lo sé, no lo sé. O sea, se dan los casos, se dan ciertas características, ¿no? O sea, zonas de nieblas bastante frecuentes, eh, esferas. No hablo de orbes, pequeñitos orbes, no, sino esferas, o sea, eh, o sea, de bastante tamaño y que tienen forma definida, o sea, que lo ven y tal. Y, entonces, hay personas, hay científicos y personas que han intentado explicarlo como que son fuegos fatuos y demás, ¿no? Que son producidos por unas características X debido a que hay un animal muerto y que los gases y tal. Venga. Entonces, puede ser. Pero, a ver, yo, por ejemplo, aquí en Montserrat, pues, y otros conocidos que tengo, bueno, nos ha gustado siempre hacer una investigación bastante histórica y seria, ¿no? Y el caso es que, por ejemplo, mira, hay el caso más interesante para mí, una persona que durante décadas ha trabajado y ha vivido en Montserrat, el famoso señor de los guardarraíles, con su perrito, con su perrita, y que un día va a sacar a su perrita como todos los días a hacer el recorrido para pasearla y tal, para luego hacer el espectáculo en el paso a nivel, digamos que había un camino y nunca volvió a aparecer y se le buscó. Y un señor como ese que conoce la montaña de pe La a pa montaña por todos lados, sí. y además con unos animales o los perros, o sea, mira, me resulta muy difícil porque una persona, por muy experta que sea, yo puedo decir, mira, pues ha cometido un error y ha caído, ¿vale? Un agujero y tal. Pero con animales resulta mucho más difícil. No, no, evidentemente, evidentemente. Yo estoy acostumbrado a saltar como las cabras por el monte y más de una vez me lleva un susto porque por mucha confianza que tengas, por mucha experiencia que tengas, una rama te puede hacer una mala jugada y te puedes caer por un precipicio o un simple Correcto. mareo, un simple mareo. A mí que me gusta ponerme en el filo de la navaja, como digo yo, me gusta ponerme a una altura, a lo mejor de 1000 metros de altura y sentarme allí y mirar el vacío. A veces Sí, pienso, digo, es claro. que un mareo te vas abajo y no tienes dónde agarrarte. Ahora, nuevamente ya con la edad me pongo en sitios más seguros, pero cuando era joven me subía a la punta de una aguja. Y es verdad, o sea, que tienes que tener mucho cuidado. Éramos Y cabras, éramos cabras. Trata de uno de los sitios que si te apartas de los caminos indicados, puedes tener serios problemas. Serios Serios problemas. problemas, Igual que la musara tienes que tener mucho cuidado porque claro. hay muchos acantilados. Hay que tener Sí, cuidado. La montaña no es un juego, la montaña es algo muy peligroso. Mira, tenemos el caso de una gran amiga que ha colaborado con Telecinco, por ejemplo, que se rompió el tobillo. Fuimos a una investigación y se rompió el tobillo, se le dobló la pierna para arriba, porque patinó la pierna. La estaba agarrando yo, patinó, se le dobló la pierna y se partió, bueno,
Sí, todavía. se le puso la pierna así para arriba, el pie para arriba. Y nada, y fue un resbalón. Hay que tener mucho cuidado con esto. Mucho Por eso cuidado con digo que, evitarlo. por eso digo que características así, bueno, volviendo un poquito al caso, que ya nos despedimos casi, Sí, lo decimos. volvemos al tema. Este tipo de fenomenología, yo entiendo que es muy difícil de creer o de entender, pero ya digo, yo lo he vivido, mi mujer y, y la familia que iba en el coche, y lo hemos vivido y te lo aseguro, o sea, lo puedo asegurar. Al día de hoy yo no puedo entender, o sea, por cálculo de tiempo, cómo en menos de 8 minutos he hecho 70 kilómetros. Increíble. Juan Carlos, ¿Vale? tenemos que dejarlo aquí. Ha sido un placer, Sí, como perfecto. siempre. Viajes temporales, viajes en el tiempo, agujeros de gusano o desfases en el tiempo. Hemos hablado hoy de la niña de las peras, hemos hablado de estos desfases, de tu experiencia personal, y a todos ustedes los esperamos la semana que viene aquí en Radio Espí, en Energías y Misterios. Recuerden, el 107.2 de la FM. Hasta la semana que viene, amigos.